Vamos a ver el síndrome de Bernard-Soulier. El síndrome de Bernard-Soulier va a ser un defecto en la glicoproteína 1B. Recordemos que la glicoproteína 1B es un receptor que tiene la plaqueta para unirse a la colágena que está expuesta en el endotelio. De todos modos, ahorita vemos esto. ¿Cómo se va a presentar esto? Esto se va a presentar con prueba de eristocitina normal, prueba de eristocitina anormal. Y como es un problema cualitativo de la plaqueta, o sea, tenemos mal un receptor de la plaqueta, el paciente se va a presentar con trombocitopenia más o menos, trombocitopenia leve. Y pues obviamente si tiene un problema cualitativo, pues va a tener aumentado el tiempo de sangrado. Entonces rápidamente vamos a recordar cómo está la hemostasia primaria. Esto es, tenemos, aquí está el endotelio, aquí está el vaso, aquí están las células endoteliales. Y por debajo de las células endoteliales tenemos aquí la membrana basal. Y en la membrana basal tenemos colágeno. Entonces, si se llega a dañar una célula endotelial o si se daña el vaso, esto va a dejar expuesto a la membrana basal. ¿Y qué tenemos en la membrana basal? La colágena. Entonces, si aquí está colágena, van a llegar las plaquetas. Entonces, la hemostasia primaria está compuesta por la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. La adhesión es que una plaqueta se va a unir aquí al colágeno. Y la otra, la agregación plaquetaria, es que varias plaquetas se empiezan a unir entre sí. Para hacer la adhesión plaquetaria, necesitamos que la plaqueta, a través de un receptor que es la glicoproteína 1B, se una a la colágena. Eso es lo que va a hacer que la plaqueta se una al endotelio. Y así es como empieza la hemostasia primaria. Si el paciente tiene un defecto de la glicoproteína 1B, esta es la glicoproteína 1B. Si tiene un defecto en la glicoproteína 1B, no se va a poder unir bien a la colágena. Y si no se une bien, entonces primero no se va a dar bien la adhesión plaquetaria. Y pues la agregación plaquetaria ahí va a estar más o menos. Entonces, si tenemos defecto en la adhesión plaquetaria, pues el paciente va a sangrar. Recordemos lo que disminuye el sangrado, lo que para un sangrado es que la plaqueta se une al endotelio. Si la plaqueta no se une al endotelio, el paciente va a tener sangrado, va a tener aumentado el tiempo de sangrado. Esta prueba se hace fijar al paciente con un alfiler o así. Generalmente el tiempo normal de sangrado es como de 2 a 7 minutos. En este paciente el tiempo de sangrado va a estar aumentado porque se va a tardar más en parar el sangrado porque esta plaqueta está mal o la glicoproteína 1B de la plaqueta está mal. Entonces se va a tardar más o no se va a unir bien a la colágena y pues el paciente va a seguir sangrando. Entonces ya vimos aumento el tiempo de sangrado. La trombocitopenia leve, esto es porque como tenemos un defecto en la glicoproteína 1B, esto disminuye la vida media de la plaqueta. Entonces el paciente va a tener trombocitopenia leve. Y la prueba de eristocitina anormal, esto es, recordemos que la eristocitina induce la liberación del factor de von Willebrand. Entonces, aquí, esta es la colágena, aquí están las células endoteliales y las células endoteliales producen el factor de von Willebrand. Entonces, aquí está la célula endotelial, esto produce el factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand es la parte que se va a unir a la glicoproteína 1B. Entonces, sí, aquí tenemos colágena, pero tenemos factor de von Willebrand. Y es el factor de von Willebrand lo que se une a la glicoproteína 1B. La prueba de eristocitina lo que hace es aumenta la expresión del factor de von Willebrand. O sea, aumenta aquí el factor de von Willebrand. Y si aumenta el factor de von Willebrand, pues sería más fácil que las plaquetas se unieran al factor de von Willebrand porque tendríamos más. Esto sería una prueba de eristocitina normal, que al hacer inducción del factor de von Willebrand, eso termina en más adhesión plaquetaria. Pero aquí, como tenemos un defecto de la glicoproteína 1B, aunque haya mucho factor de von Willebrand, pues no va a ser tan fácil que la plaqueta se una porque tiene defecto su receptor para el factor de von Willebrand, la glicoproteína 1B. Tiene defecto en la glicoproteína 1B. Y como tiene defecto en la glicoproteína 1B, aunque haya aumento del factor de von Willebrand, no va a haber adhesión plaquetaria o no va a haber un aumento de la adhesión plaquetaria relativa a como estaba antes desde la prueba de eristocitina. Entonces, esta va a ser una prueba de eristocitina anormal. Prueba de eristocitina anormal, esto va a ser que no hay cambio en la adhesión plaquetaria después de ponerle eristocitina al paciente. Esto es una prueba anormal.
Entonces, aquí está. Aquí está la plaqueta, aquí está la glicoproteína 1B. Y la glicoproteína 1B se une a la colágena. Y aquí la colágena tiene el factor de von Willebrand, o sea, la exposición del endotelio. Esto expone la colágena y también produce factor de von Willebrand. Entonces, aquí tenemos colágena y tenemos factor de von Willebrand. Y es esto lo que se une a la plaqueta. Entonces, síndrome de Bernard-Soulier se presenta como una trombocitopenia leve porque disminuye la vía media de las plaquetas porque tenemos un defecto en la calidad de la plaqueta. La calidad es que tenemos un defecto de la glicoproteína 1B. El tiempo de sangrado va a estar aumentado porque la plaqueta es la que para el sangrado. Cuando la plaqueta está aquí, esto para el sangrado. Si no se puede unir bien al endotelio porque tiene defecto de la glicoproteína 1B, el tiempo de sangrado va a estar aumentado. Y la otra es la prueba de la eritrocetina anormal. Entonces, la eritrocetina induce la producción de factor de von Willebrand. Esto promovería más adhesión plaquetaria. Pero como el paciente tiene defecto en la glicoproteína 1B, entonces no va a haber cambio en la adhesión plaquetaria antes de ponerle eritrocetina a después de ponerle eritrocetina. Porque lo que está mal es la glicoproteína 1B, no el factor de von Willebrand. Tenemos suficiente factor de von Willebrand. Lo que no tenemos es buena calidad de la glicoproteína 1B. Y pues este es el síndrome de Bernard-Soulier, un defecto congénito de la glicoproteína 1B. Recordemos que la glicoproteína 1B es el receptor, glicoproteína 1B es el receptor para el factor de von Willebrand. Von Willebrand factor, para el factor de von Willebrand. Nos vemos en el siguiente video.